El berserker compra a una joven cristiana con oro robado, y el obispado sajón exige su alma. Ragnar Diente de Lobo no conocía la paz. Sus noches, lejos de ser un bálsamo, eran un tormento, una danza incesante de ecos sangrientos y visiones macabras, el crepúsculo oscuro que se cernía sobre su propio fin, la sombra de una maldición sin nombre apretándole el pecho. No había fe para calmarlo, solo una superstición forjada en el acero de sus batallas y el hedor de la sangre derramada. Fue esa desesperación la que lo ancló en el mercado de esclavos, un lodazal tan desolado como su alma, clavado en la inhospitalaria frontera entre Danelaw y Wessex. El invierno mordía hasta los huesos, el aire denso con la humedad, el sudor, la orina y el acre humo de innumerables hogueras, todo mezclado en el murmullo discordante de lenguas sajonas y nórdicas. La bota se hundía en el barro pegajoso, y un cielo plúmbeo y opresivo prometía una inminente nevada, un presagio lúgubre. Allí, con una pesada bolsa de oro profano, arrancado a una abadía cristiana, el mismo oro que manchaba sus manos y su conciencia con un pecado ajeno a sus dioses, Ragnar posó sus ojos oscuros sobre Elara. Ella era joven, cristiana, su cuna noble e inconfundible, pese a su condición de objeto entre brutos. Pero Ragnar no la quería para el placer. Su deseo era más extraño y desesperado. La veía como un talismán, una pureza ajena, una luz cristiana que creía ciegamente podría repeler la oscuridad y la locura que lo acechaban. La compró, un acto que no solo le costó una fortuna en oro, sino que selló un pacto inusual y peligrosísimo con el destino, un nudo apretado en la misma garganta de la fatalidad. La noticia de aquella adquisición tan peculiar, y lo que era peor, el origen sacrílego del oro con el que había sido pagada, no tardó en cruzar las gélidas tierras hasta los oídos del implacable obispo Wulfstan de Wessex. Para Wulfstan, un hombre consumido por un celo divino que rozaba, exigió la devolución inmediata de Elara, amenazando con una cruzada santa para recuperar lo que consideraba robado, no solo el cuerpo de la doncella, sino su alma. La sombra de los caballeros sajones, armados con pruces y espadas, ya se cernía sobre los pasos de Ragnar, y la posesión de Elara empezó a ser vista como una inexplicable debilidad incluso por sus propios Jarls, quienes cuestionaban su juicio. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de cuál ciudad você está asistiendo? Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Mientras el berserker y su nueva posesión huían de la implacable ira eclesiástica, la joven Elara, lejos de ser una víctima pasiva y asustada, reveló una fuerza interior y una cualidad aún más perturbadora. Visiones proféticas de una catástrofe inminente que parecían entrelazar sus destinos de forma indisoluble. Ella susurró, con una extraña certeza que heló la sangre de Ragnar, que su compra había sido predicha por una antigua profecía sajona, inscrita en los mismos huesos de la tierra. La salvación de ambos, y quizás la de muchos otros en esas tierras divididas, dependía ahora de una alianza tan improbable como la que se estaba forjando entre el berserker pagano y la joven cristiana. El estruendo de un choque inminente resonaba a su alrededor, un choque que prometía una guerra santa de proporciones épicas y la aterrorizante posibilidad de que ambos fueran
La nieve, ahora, era una cortina de blanco desespero que engullía el mundo. Ragnar espolió a los caballos con una furia sorda, el barro congelado volando bajo los cascos, mezclándose con los copos. La joven Elara, agotada, tiritaba a su lado. Sus susurros más un lamento que palabras. Un lugar en las profundidades de la tierra. Allí la verdad se desgarra. Su voz era un hilo tenue, pero la convicción en ella era un puño de acero que apretaba a Ragnar. No había otra opción. El berserker, la luz a su lado, lo impulsaba hacia lo desconocido, hacia lo que ella llamaba la salvación. Los caballos, exhaustos, resoplaban, sus alientos como fantasmas en el aire helado. Finalmente, una entrada apenas discernible se abrió ante ellos. Una boca negra en el flanco de una colina cubierta de nieve. Una antigua tumba, un barro olvidado por los hombres, quizás por los mismos dioses. La oscuridad adentro era total, el silencio absoluto, roto solo por el latido desbocado de sus propios corazones. Ragnar encendió una antorcha, su llama, una pequeña y desafiante estrella. La luz danzaba sobre runas grabadas en la piedra fría, una escritura que no era ni nórdica ni sajona, sino algo más antiguo, más primario, que vibraba con una energía sombría. Elara se desplomó. Sus ojos, antes llenos de una serena certeza, ahora se desorbitaban, atrapados en una visión que se proyectó en el aire denso y polvoriento del túmulo, con una claridad brutal. No era una batalla inminente. Era un eco del pasado. La visión era nítida como un cuchillo de obsidiana. Un poblado sajón, décadas atrás, ardiendo bajo el estandarte del lobo y el cuervo. Un grito desgarrador. Una mujer, joven, de cabellos del mismo color que los de Elara, el rostro desfigurado por el horror y el odio, apuñalada por una lanza vikinga. Sus ojos, los mismos ojos de Elara, clavados en el asesino. Un guerrero nórdico, joven, con un rostro familiar, el rostro de su propio padre. La escena se distorsionó. El guerrero vikingo, en un último acto de crueldad, arrancó de la garganta de la moribunda un amuleto. Un pequeño lobo de plata, labrado con una runa de protección. La mujer, con su último aliento, no maldijo al guerrero, sino a su linaje. Que la locura del lobo los persiga, hasta que la sangre del que me mató se una a la de mi descendencia, y entonces la maldición los consuma a todos. Que se hunda la estirpe. Elara convulsionaba. Su mano, temblorosa, subió a su propio cuello. Allí, oculto bajo su túnica, colgaba un amuleto idéntico al que la mujer moribunda había llevado. Un pequeño lobo de plata. Ragnar lo reconoció al instante, helado hasta los huesos. No era suyo, no era nórdico, era de su padre. Un trofeo de guerra que se creía perdido en una refriega. Un símbolo de la locura que empezó a perseguir a su linaje desde entonces. La pureza de Elara no era un talismán, sino la llave maldita. Su acto de salvarla no había disipado la oscuridad que lo consumía, sino que la había anclado con una fuerza imparable. La profecía no era de salvación, era de condenación. El berserker se tambaleó, el horror retorciéndole las entrañas. La chica que había comprado, a la que buscaba como ancla, era la sangre de la venganza sajona, la culminación de la maldición que lo devoraba. Su destino, y el de Elara, no era una improbable alianza contra la guerra que se avecinaba, sino la culminación de un pacto de sangre y locura. El lobo de plata brilló con un fulgor enfermizo en la penumbra.
El Ara abrió los ojos, no los suyos, sino los ojos de la mujer moribunda, fijos en Ragnar. La nevasca, afuera, ahora aullaba como un lamento ancestral. La nevasca afuera, ahora aullaba como un lamento ancestral. Dentro del túmulo, el aire se volvió pesado, espeso, cargado de una malevolencia que no era humana. El Ara no se movía, sus ojos un abismo de furia sajona, perforando el alma de Ragnar. La llama de la antorcha parpadeó, amenazando con extinguirse, como la última chispa de cordura en la mente del berserker. Un aliento helado escapó de los labios de la joven, pero la voz que resonó en la oscuridad era otra, una voz antigua, rasposa como la tierra misma, vibrante con la rabia de siglos. No era el lamento de una víctima, era la sentencia de un verdugo. ¡Idiota! ¡Pureza! ¿Un talismán? La estupidez de los lobos nórdicos es tan vasta como su ambición. La voz se retorció en una carcajada seca que hizo vibrar el aire frío del túmulo. No me compraste a mí, berserker. Compraste tu propia tumba, la tumba de tu estirpe. La profecía no era de salvación, sino de la más dulce de las venganzas. Ragnar retrocedió, su mano instintivamente hacia el hacha, pero sus músculos se negaron a obedecer. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, más frío que el hierro de las armas. Era una magia que no comprendía, una telaraña tejida con sangre y tiempo. La voz, ahora burlona, continuó. Mi maldición no era solo locura, sino un ancla, un vínculo. Ataría la sangre del asesino a la sangre de mi linaje, hasta que la locura se volviera posesión, hasta que la fuerza del lobo se consumiera en el corazón de un cordero. La mano del Ara, fina y pálida, subió lentamente. Sus dedos se cerraron sobre el lobo de plata que colgaba de su cuello. El amuleto pulsó con una luz interna, un brillo plateado que danzaba en la penumbra. Este no es un trofeo de guerra, bárbaro. Es la cadena. Mi espíritu se aferró a él, esperó, durmió en la piedra y en la sangre. Esperó a que la necedad de tu padre te atara a mi descendencia. Cada vez que la locura crecía en los tuyos, mi fuerza se nutría. Ahora por fin estás aquí, tú la culminación, el último eslabón. Tu fuerza, tu rabia, tu diente de lobo será mía. El lobo de plata en su cuello, idéntico al que Ragnar recordaba de su padre, empezó a crecer, a retorcerse, transformándose en una garra espectral que se extendía hacia él, palpable en el aire helado. Los ojos de el Ara, aquellos ojos que no eran suyos, se fijaron en Ragnar, no con odio, sino con una avidez escalofriante, una hambre ancestral que prometía consumirle hasta la médula. No era su alma lo que buscaba el obispado sajón, sino su linaje, su fuerza, su propia esencia berserker. Y el Ara, la joven que Ragnar había creído salvar, no era un talismán, sino el arma viviente de la venganza, el punto final de una maldición forjada en el dolor de una mujer sajona. El rastro de sangre en la cueva, la misma sangre de la visión, se extendió, envolviendo sus pies. La nevasca afuera ahora no era un lamento, sino un aullido de victoria. La tumba no era un refugio, era una trampa. Y Ragnar, diente de lobo, estaba atrapado en el corazón mismo de la maldición de su estirpe. El fuego que se desataba a su alrededor no era el de una cruzada santa, sino el del olvido de su sangre. El lobo finalmente había devorado al lobo. La nevasca, afuera, ahora aullaba como un lamento ancestral. Dentro del túmulo, el aire se volvió pesado, espeso, cargado de una malevolencia que no era humana. El Ara no se movía. Sus ojos, un abismo de furia sajona, perforando el alma de Ragnar. La llama de la antorcha parpadeó, amenazando con extinguirse, como la última chispa de cordura
en la mente del berserker. Un aliento helado escapó de los labios de la joven, pero la voz que resonó en la oscuridad era otra, una voz antigua, rasposa como la tierra misma, vibrante con la rabia de siglos. No era el lamento de una víctima, era la sentencia de un verdugo. Idiota, pureza, un talismán. La estupidez de los lobos nórdicos es tan vasta como su ambición. La voz se retorció en una carcajada seca que hizo vibrar el aire frío del túmulo. No me compraste a mí, berserker, compraste tu propia tumba, la tumba de tu estirpe. La profecía no era de salvación, sino de la más dulce de las venganzas. Ragnar retrocedió, su mano instintivamente hacia el hacha, pero sus músculos se negaron a obedecer. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, más frío que el hierro de las armas. Era una magia que no comprendía, una telaraña tejida con sangre y tiempo. La voz, ahora burlona, continuó. Mi maldición no era solo locura, sino un ancla, un vínculo. Ataría la sangre del asesino a la sangre de mi linaje, hasta que la locura se volviera posesión, hasta que la fuerza del lobo se consumiera en el corazón de un cordero. La mano de Elara, fina y pálida, subió lentamente, sus dedos se cerraron sobre el lobo de plata que colgaba de su cuello. El amuleto pulsó con una luz interna, un brillo plateado que danzaba en la penumbra, proyectando sombras largas y distorsionadas. Este no es un trofeo de guerra, bárbaro. Es la cadena. Mi espíritu se aferró a él, esperó, durmió en la piedra y en la sangre. Esperó a que la necedad de tu padre te atara a mi descendencia. Cada vez que la locura crecía en los tuyos, mi fuerza se nutría. Ahora por fin, estás aquí. Tú, la culminación, el último eslabón. Tu fuerza, tu rabia, tu diente de lobo será mía. El lobo de plata en su cuello, idéntico al que Ragnar recordaba de su padre, empezó a crecer, a retorcerse, transformándose en una garra espectral que se extendía hacia él, palpable en el aire helado. Los ojos de Elara, aquellos ojos que no eran suyos, se fijaron en Ragnar, no con odio, sino con una avidez escalofriante, una hambre ancestral que prometía consumirle hasta la médula. No era su alma lo que buscaba el obispado sajón, sino su linaje, su fuerza, su propia esencia berserker. Y Elara, la joven que Ragnar había creído salvar, no era un talismán, sino el arma viviente de la venganza, el punto final de una maldición forjada en el dolor de una mujer sajona. El rastro de sangre en la cueva, la misma sangre de la visión, se extendió, envolviendo sus pies. La nevasca fuera ahora no era un lamento, sino un aullido de victoria. La tumba no era un refugio, era una trampa. Y Ragnar, diente de lobo, estaba atrapado en el corazón mismo de la maldición de su estirpe. El fuego que se desataba a su alrededor no era de una cruzada santa, sino el del olvido de su sangre. El lobo, finalmente, había devorado al lobo, pero el aullido de victoria de la nevasca se convirtió en una risa, seca y resonante, brotando de la garganta de Elara. Pero con la voz de cientos de inviernos, la garra espectral del lobo de plata no lo atacaba, sino que se enroscó en su pecho, fría como el hierro congelado, pero arrastrando una calidez perversa. Devorado, sí, siseó la voz antigua, pero no consumido como piensas, bárbaro ciego. La profecía que te guió hasta aquí, la que susurró a mi joven huésped sobre salvación, era nuestra, tejida por mis ancestros, para esto mismo. Ragnar sintió su propia rabia, su fuerza vital siendo succionada, arrastrada hacia el amuleto palpitante. La locura no era una enfermedad, era un vínculo, una preparación. Tu linaje no fue maldito, lobo nórdico, fue cultivado.
Cada arrebato de ira, cada acto de ferocidad en tu estirpe, era una chispa que alimentaba nuestra forja. Seleccionamos, observamos, manipulamos las líneas de sangre, esperando a la esencia perfecta, a la bestia que llevaría la fuerza de 1000 lobos. Imágenes fragmentadas asaltaron la mente de Ragnar con una brutalidad insoportable. Ancianos sajones, no monjes, sino hechiceros de la tierra, sus rostros surcados por runas paganas, observando generaciones de matrimonios, en nacimientos, en Danelaw y Wessex. No buscaban la pureza cristiana, buscaban una sangre específica, una resistencia innata, una ferocidad salvaje que solo los descendientes de los berserkers más brutales poseían. Elara, su pureza y su linaje noble eran el producto final de este cultivo, la flor más venenosa de un jardín sembrado con odio milenario. Ella no era una víctima rescatada del obispado, era una arma viva, la culminación de un plan maestro que trascendía la simple venganza de una. No somos solo la venganza de una vida robada, rugió la voz, y los ojos de Elara se llenaron de un brillo antinatural. Somos el fin de tu sangre en estas tierras, no por aniquilación, sino por la fusión. Tu fuerza, tu furia, tu linaje de diente de lobo será el nuevo ancla de nuestro dominio. No te devoro, berserker, te reforjo. El lobo de plata se incrustó en su pecho con un dolor agónico, y Ragnar sintió su propia identidad disolverse, su espíritu ancestral retorcerse, no para morir sino para ser el cimiento de algo horrendo, un arma que los sajones no blandirían, sino que sería ellos. El fuego de la cruzada de Wulfstan era una distracción, un eco lejano. La verdadera guerra se libraba en su propia alma, y él ya había perdido. El lobo de plata, incrustado en el pecho de Ragnar, no solo chupaba la fuerza, sino que ardía, un fuego interno que consumía los hilos mismos de su ser. La voz de Elara, que no era Elara, bramó su victoria, un eco triunfal que llenaba la tumba. Has sido el cordero más apto para el sacrificio, berserker. Tu linaje, tu furia, serán el cimiento de nuestra era. Ahora, mi venganza es total, y tu sangre es nuestra para siempre. La garra espectral se apretó, y un torbellino helado arrastró a Ragnar hacia un abismo, donde no había nada, solo la disolución. Su mente, una fortaleza antes inquebrantable, se desmoronaba. Vio imágenes de su infancia, de sus hermanos, de la sangre derramada en batallas, todo desvaneciéndose en una niebla grisácea. El rugido del lobo que llevaba dentro se ahogó en un gemido. Él ya había perdido, pero en el mismo instante en que el último vestigio de la identidad de Ragnar se desprendía, una fisura se abrió en la oscuridad. No era la voz sajona, ni el hambre ancestral que había sentido. Era un frío diferente, más antiguo que la nieve y las tumbas, un eco de los 9 mundos, de abismos helados y cimas donde los dioses exhalaban. La voz sajona, que aún retumbaba victoriosa a través de Elara, de repente se quebró, un chillido agudo que se convirtió en un lamento de puro terror. No, imposible. Esta no era la profecía. Nosotros la tejimos. Esto no es nuestro. El lobo de plata en el pecho de Ragnar, el amuleto que había sido la cadena y el arma sajona, brilló con una luz propia, no plateada, sino de un negro abisal que devoraba la luz de la antorcha. Vibró, convulsionó, y con un crujido seco se hizo añicos, esparciendo esquirlas de metal oscuro. El ara se desplomó como un títere sin hilos, el cuerpo inerte, la posesión desterrada. Pero Ragnar no cayó, se irguió, más alto, más imponente.
Sus ojos, antes llenos de la desesperación de un lobo acorralado, se abrieron de par en par, pero no eran los suyos. Eran pozos de hielo y sombra, reflejando estrellas que ningún hombre mortal había visto. Una voz, lenta y pesada como el movimiento de un glaciar, emergió de su garganta, una lengua que no era ni nórdica ni sajona, sino el eco primordial de la creación misma. No era la voz de la mujer sajona, ni siquiera la de un dios. Era el aliento de algo que había dormido bajo la tierra desde el alba de los tiempos, un poder olvidado, desterrado. Mentira, una pequeña mentira mortal para un gran despertar. La voz resonó, y la tumba pareció temblar en sus cimientos. Vosotros, insectos sajones, creísteis tejer la venganza, una pequeña red de sangre para atrapar a vuestros enemigos. ¡Qué patéticos! El horror se apoderó del túmulo. La maldición del lobo, la locura que había perseguido a la estirpe de Ragnar, no había sido una atadura sajona. Era el despertar lento y controlado de una semilla plantada por una entidad más antigua, una que había observado las líneas de sangre, esperando al recipiente perfecto. El asesino de la mujer sajona, el padre de Ragnar, no había sido un simple vikingo. Su ferocidad berserker había sido la clave, la puerta, el cebo. El amuleto, el trofeo de guerra y la cadena era un ancla forjada en un frío olvido, no para una venganza local, sino para el retorno de algo que los mismos dioses habían temido desterrar. Ragnar no era el fin de un linaje, sino el inicio de una plaga, el heraldo de una ruina que haría que la cruzada de Wulfstan pareciera un simple juego de niños. El mundo, o lo que quedaba de él, nunca había estado tan condenado. El mundo, o lo que quedaba de él, nunca había estado tan condenado. La voz que emanaba del cuerpo de Ragnar no era un eco, sino un torbellino helado que engullía el último vestigio de luz. Los ojos, pozos de negrura estelar, se posaron en el ara, la joven inerte, derrumbada en el suelo húmedo. No había piedad en esa mirada, solo una calculada observación, como la de un artesano examinando su herramienta más preciada. La antorcha, olvidada, moría, y la oscuridad se apretaba como un sudario. Y tú, la salvación del berserker. El aire vibró con una risa sin alegría, un sonido que rasgó el tiempo mismo. Pequeña oveja descarriada, usada por lobos de piel de hombre, creyeron que tu linaje era solo un arma de venganza, un hilo más en su telaraña. ¡Qué ciegos! Eran títeres, danzando al son de una música que ni siquiera podían escuchar. Una ráfaga de aire helado, pesado con el aliento de abismos insondables, barrió el túmulo. El cuerpo de Lara se agitó levemente, una sacudida, como si un latido ajeno a la vida humana la recorriera. Tu pureza, tu fe ingenua en un Dios que aún no conocía los verdaderos terrores, era el ancla que nosotros necesitábamos. Los sajones solo vieron tu sangre como una maldición, una cadena para el lobo. ¡Qué equivocados! Tu linaje, Elara, fue preparado. Tu mente, tan limpia, tan fuerte en su devoción, es la vasija perfecta para contener lo que viene. No una posesión burda, sino una conexión, un puente. La voz se hizo más grave, resonando en el pecho de Ragnar, un tambor ancestral. Él sintió la verdad de esas palabras, un horror que helaba la sangre más allá de cualquier miedo conocido. La maldición del lobo. De su estirpe, no era solo la puerta para el despertar de la entidad en él, era también el catalizador para Elara. Su furia berserker, el motor de su linaje, había sido manipulada para activar, no para destruir, la sangre de la joven sajona.
La compasión de Ragnar, el acto de salvarla, había sido el último empuje para cimentar su propio destino y el de ella. Un pacto no con la fatalidad, sino con la abominación misma. Sí, Berserker, tu salvación fue la clave. La furia del lobo en ti desgarraría el velo, y la pureza del cordero en ella lo mantendría abierto. Uno la espada, la otra el candelabro. Condenación es una nueva aurora. La plaga no es la aniquilación, no para aquellos que saben cómo dominarla. Es la expansión, la infestación de este mundo, forjando un reino donde las viejas deidades se doblarán o se pudrirán. La garra espectral, que antes había sido el lobo de plata, se reformó de las esquirlas oscuras que yacían en el suelo. No era una garra para atacar, sino una llave, y se posó no en Ragnar, sino sobre el pecho inerte de Elara. Un pulso oscuro la recorrió, y un hilo de sangre tan negra como la noche más profunda comenzó a serpentear desde su piel, no de una herida, sino como si la misma tierra la exhalara. Sus ojos aún cerrados se hundieron, y su rostro, antes sereno en su inconsciencia, se contorsionó en una máscara de angustia. Ella es la vidente, Ragnar, pero no de lo que creías. Es el faro que atraerá a los nuestros, los que duermen más allá de las estrellas. Su pureza la hará resistente a la locura, para que pueda ser testigo, para que pueda ser el recipiente de la verdad que destruirá a vuestros dioses. El obispado sajón la quería por su alma. ¡Qué ironía! Nosotros la queremos por su visión, su resistencia, su don para anclar la realidad mientras la rehacemos. Tú eres la fuerza, Berserker. Ella es la vista. Juntos abriremos las puertas. El rastro de sangre en el suelo no se extendía, sino que se enroscaba, formando símbolos arcanos que brillaban con una luz escarlata. La nevasca aullaba afuera, pero ahora parecía una letanía, un canto de cuna para el final de todo. Ragnar sintió una conexión profunda y repulsiva con Elara, no de lazo humano, sino de destino entrelazado. Ella no era una víctima, ni una simple venganza sajona. Era la pieza final, el sacrificio viviente, la observadora obligada de la ruina que él, sin querer, había desatado. Y él mismo, el lobo, la bestia, era ahora el heraldo y el carcelero de la condenación. El túmulo no era una tumba, sino un útero, gestando el terror que se extendía. El mundo, o lo que quedaba de él, nunca había estado tan condenado. La voz, ahora una resonancia que desgarraba la misma fibra del túmulo, no era ya la de Ragnar, sino la de una eternidad helada. Sus ojos pozos sin fondo se clavaron en la oscuridad que los rodeaba, como si vieran más allá de la piedra y la tierra, a través del velo del tiempo. Elara, la joven inerte, derrumbada en el suelo húmedo, seguía conectada al hilo de sangre negra que serpenteaba, dibujando símbolos arcanos que brillaban con un fulgor escarlata. La antorcha, olvidada, moría, y la oscuridad se apretaba como un sudario. «Abriremos las puertas, sí», bramó la entidad desde la garganta de Ragnar, un sonido que rasgó el tiempo mismo. «Y tú, la salvación del Berserker, pequeña oveja descarriada usada por lobos de piel de hombre, creyeron que tu linaje era solo un arma de venganza, un hilo más en su telaraña. ¡Qué ciegos! Eran títeres, danzando al son de una música que ni siquiera podían escuchar. Una ráfaga de aire helado, pesado con el aliento de abismos insondables, barrió el túmulo. El cuerpo de Elara se agitó levemente, una sacudida, como si un latido ajeno a la vida humana la recorriera. Tu
tu fe ingenua en un Dios que aún no conocía los verdaderos terrores. Era el ancla que nosotros necesitábamos. Los sajones solo vieron tu sangre como una maldición, una cadena para el lobo. ¡Qué equivocados! Tu linaje, Elara, fue preparado. Tu mente, tan limpia, tan fuerte en su devoción, es la vasija perfecta para contener lo que viene. No una posesión burda, sino una conexión, un puente. La voz se hizo más grave, resonando en el pecho de Ragnar, un tambor ancestral. Él sintió la verdad de esas palabras, un horror que helaba la sangre más allá de cualquier miedo conocido. La maldición del lobo, de su estirpe, no era solo la puerta para el despertar de la entidad en él, era también el catalizador para Elara. Su furia berserker, el motor de su linaje, había sido manipulada para activar, no para destruir, la sangre de la joven sajona. La compasión de Ragnar, el acto de salvarla, había sido el último empuje para cimentar su propio destino y el de ella. Un pacto no con la fatalidad, sino con la abominación misma. Sí, berserker, tu salvación fue la clave. La furia del lobo en ti desgarraría el velo, y la pureza del cordero en ella lo mantendría abierto. Uno la espada, la otra el candelabro. ¿Condenación? Es una nueva aurora. La plaga no es la aniquilación, no para aquellos que saben cómo dominarla. Es la expansión, la infestación de este mundo, forjando un reino donde las viejas deidades se doblarán o se pudrirán. La garra espectral, que antes había sido el lobo de plata, se reformó de las esquirlas oscuras que yacían en el suelo. No era una garra para atacar, sino una llave, y se posó, no en Ragnar, sino sobre el pecho inerte de Elara. Un pulso oscuro la recorrió, y un hilo de sangre tan negra como la noche más profunda comenzó a serpentear desde su piel, no de una herida, sino como si la misma tierra la exhalara. Sus ojos, aún cerrados, se hundieron, y su rostro, antes sereno en su inconsciencia, se contorsionó en una máscara de angustia. Ella es la vidente, Ragnar, pero no de lo que creías. Es el faro que atraerá a los nuestros, los que duermen más allá de las estrellas. Su pureza la hará resistente a la locura, para que pueda ser testigo, para que pueda ser el recipiente de la verdad que destruirá a vuestros dioses. El obispado sajón la quería por su alma. ¡Qué ironía! Nosotros la queremos por su visión, su resistencia, su don para anclar la realidad mientras la rehacemos. Tú eres la fuerza, Berserker. Ella es la vista. Juntos abriremos las puertas. Las runas de sangre en el suelo brillaron con una intensidad deslumbrante, y el cuerpo inerte de Lara se alzó levemente, flotando a la altura de la cabeza de Ragnar. Sus ojos, aún cerrados, se abrieron de golpe, no con la negrura estelar de Ragnar, sino con una luz blanca cegadora, tan pura que quemaba, y de sus labios brotó un eco, un coro de voces, que no era ni nórdica ni sajona, sino el lamento de un mundo por nacer, un grito de agonía y triunfo. La nevasca aullaba fuera, ya no como una canción de victoria, sino como el himno fúnebre de una creación desvaneciéndose en el vacío. Y el obispado sajón, allá en sus templos, rezaba por la victoria, sin saber que cada oración, cada cruz, era un clavo más en el ataúd de su propio mundo. El túmulo no era una tumba, sino un útero, gestando el terror que se extendía. Pero el terror que ahora nacía era algo que la entidad, esa voz de eternidad, que usurpaba a Ragnar, no había previs.
Mientras el coro celestial y agónico de Elara alcanzaba su crescendo, un crujido se oyó, no de la roca ni del hielo, sino de la misma trama de la realidad. Las runas de sangre que antes bailaban con promesa escarlata se convulsionaron. Su luz blanca y pura se tornó en un blanco sucio, un vómito lechoso que se extendía por el suelo, quemando la tierra. Elara, aún flotando, dejó escapar no un coro, sino un alarido de puro horror, una disonancia que desgarró el aire. La voz de eternidad, que vibraba en el pecho de Ragnar, se ahogó en un jadeo gutural. Imposible. No. Esto no estaba en el tejido. La vasija, la vidente, ha abierto. El pánico goteaba de cada sílaba, un miedo primordial que deshonraba su aparente omnipotencia. El lobo de plata, el que había sido el ancla de su propio poder, ahora fragmentado en el suelo, comenzó a levitar de nuevo. Pero no para reconstruirse. Cada esquirla temblaba, no con energía, sino con una fuerza repulsiva, como si la misma piedra gritara de dolor. La maldición del lobo, la locura de los dientes de lobo, no había sido solo un medio para que esta entidad cósmica se anclara en Ragnar. Era una jaula. La pureza de Elara, su linaje, no era un faro para los suyos, sino el último sello de un cautiverio que se extendía más allá de las estrellas, a abismos aún más fríos que el olvido. La mujer sajona, la que Ragnar había visto en la visión, no había lanzado una maldición de venganza, sino una plegaria desesperada de contención, un grito para sellar lo que ni los dioses nórdicos ni cristianos se atrevían a nombrar. Su rabia, su locura, era la última barrera. El acto de Ragnar, su compasión, su desesperado intento de romper la maldición, no había liberado a la entidad que ahora lo habitaba. La había activado, sí, pero la había usado como una llave, sin saberlo, para desatar un terror infinitamente más antiguo y hambriento. Ragnar no había sido el receptáculo de un nuevo dominio, sino la brecha. Y Elara, la vidente, su luz cegadora, no era un faro para los suyos, sino una fisura en el velo de la realidad, un portal desgarrado por la pureza de su fe, por su propia sangre sajona, ahora empapada de un poder que ni la entidad en Ragnar podía controlar. Un hedor a vacío y carne quemada, que no era de este mundo, invadió el túmulo. La garra espectral, que había sido el lobo de plata, ya no era una llave ni un arma. Era un fragmento inútil, una cáscara vacía. El cuerpo de Elara se retorció en el aire. Sus ojos, antes blancos y puros, ahora se llenaron de un horror que trascendía la locura. Un dolor que prometía devorar el universo. No eran las voces de un mundo por nacer, sino el aullido de una legión que regresaba, no para gobernar, sino para consumir. Un torbellino de sombras, más densas que la noche, comenzó a formarse detrás de ella, succionando la poca luz de la antorcha agonizante. La entidad en Ragnar gritó, no con su voz antigua, sino con un eco de la desesperación humana que aún se aferra. ¡Ha regresado! ¡Lo hemos liberado! Fuimos solo el heraldo, la distracción. La sangre negra de las runas comenzó a ascender por las paredes, transformando los símbolos escarlatas en el presagio de una infestación ineludible. Ragnar, el diente de lobo, el peón de una venganza sajona, luego el anfitrión de una entidad cósmica, ahora era simplemente el ojo de la tormenta, el punto de ruptura de una realidad que se desintegraba. El obispado,
las cruzadas, los Jarls. Todo era un murmullo insignificante frente a la boca que ahora se abría. La condena era real, y lo que se arrastraba del abismo haría que la plaga fuera una bendición. El túmulo no era una tumba, sino un útero gestando el terror que se extendía. Pero el terror que ahora nacía era algo que la entidad, esa voz de eternidad que usurpaba a Ragnar, no había previsto. Mientras el coro celestial y agónico de Elara alcanzaba su crescendo, un crujido se oyó. No de la roca, ni del hielo, sino de la misma trama de la realidad. Las runas de sangre que antes bailaban con promesa escarlata se convulsionaron. Su luz blanca y pura se tornó en un blanco sucio, un vómito lechoso que se extendía por el suelo, quemando la tierra. Elara, aún flotando, dejó escapar no un coro, sino un alarido de puro horror, una disonancia que desgarró el aire. La voz de eternidad, que vibraba en el pecho de Ragnar, se ahogó en un jadeo gutural. ¡Imposible! No, esto no estaba en el tejido. La vasija, la vidente, ha abierto. El pánico goteaba de cada sílaba, un miedo primordial que deshonraba su aparente omnipotencia. El lobo de plata, el que había sido el ancla de su propio poder, ahora fragmentado en el suelo, comenzó a levitar de nuevo, pero no para reconstruirse. Cada esquirla temblaba, no con energía, sino con una fuerza repulsiva, como si la misma piedra gritara de dolor. La maldición del lobo, la locura de los dientes de lobo, no había sido solo un medio para que esta entidad cósmica se anclara en Ragnar. Era una jaula. La pureza de Elara, su linaje, no era un faro para los suyos, sino el último sello de un cautiverio que se extendía más allá de las estrellas, a abismos aún más fríos que el olvido. La mujer sajona, la que Ragnar había visto en la visión, no había lanzado una maldición de venganza, sino una plegaria desesperada de contención, un grito para sellar lo que ni los dioses nórdicos ni cristianos se atrevían a nombrar. Su rabia, su locura, era la última barrera. El acto de Ragnar, su compasión, su desesperado intento de romper la maldición, no había liberado a la entidad que ahora lo habitaba. La había activado, sí, pero la había usado como una llave, sin saberlo, para desatar un terror infinitamente más antiguo y hambriento. Ragnar no había sido el receptáculo de un nuevo dominio, sino la brecha. Y Elara, la vidente, su luz cegadora, no era un faro para los suyos, sino una fisura en el velo de la realidad, un portal desgarrado por la pureza de su fe, por su propia sangre sajona, ahora empapada de un poder que ni la entidad en Ragnar podía controlar, un hedor a vacío y carne quemada que no era de este mundo, invadió el túmulo. La garra espectral, que había sido el lobo de plata, ya no era una llave ni un arma. Era un fragmento inútil, una cáscara vacía. El cuerpo de Elara se retorció en el aire. Sus ojos, antes blancos y puros, ahora se llenaron de un horror que trascendía la locura, un dolor que prometía devorar el universo. No eran las voces de un mundo por nacer, sino el aullido de una legión que regresaba, no para gobernar, sino para consumir. Un torbellino de sombras, más densas que la noche, comenzó a formarse detrás de ella, succionando la poca luz de la antorcha agonizante. La entidad en Ragnar gritó, no con su voz antigua, sino con un eco de la desesperación humana que aún se aferraba a su huésped. Ha regresado. Lo hemos liberado. Fuimos solo el heraldo, la distracción. La sangre negra de las runas comenzó a ascender por las paredes,
transformando los símbolos escarlatas en el presagio de una infestación ineludible. Ragnar el diente de lobo, el peón de una venganza sajona, luego el anfitrión de una entidad cósmica, ahora era simplemente el ojo de la tormenta, el punto de ruptura de una realidad que se desintegraba. El obispado, las cruzadas, los jarls, todo era un murmullo insignificante frente a la oca que ahora se abría. La condena era real, y lo que se arrastraba del abismo haría que la plaga fuera una bendición. La boca que ahora se abría no era de piedra ni de carne, sino del vacío mismo, un desgarro en el tejido del tiempo y el espacio. Elara, la vidente, su cuerpo contorsionado, fue el primer puente, un faro de horror cósmico. De sus ojos, antes luminosos, brotó no luz, sino una oscuridad viva que se entrelazó con el torbellino de sombras a su espalda. Ragnar, el berserker, el anfitrión, sintió como la esencia misma de su ser, su furia, su memoria, se vertía en aquel abismo naciente. La voz en su pecho se extinguió en un último susurro, un lamento deshonrado. Hemos sido el umbral, el sacrificio, punto. Y luego, silencio. Solo el aullido ahora incomprensible de la nevasca se elevaba, una nota sostenida en la canción de un mundo que se deshacía. Cuando el sol osó asomarse de nuevo y Wessex, la nevasca había cesado. El túmulo, la colina, parecían intactos, pero la tierra misma guardaba una cicatriz invisible. Los caballeros sajones del obispo Wulfstan llegaron días después, sus estandartes con cruces bajas en el viento frío. Encontraron el barro abierto, un rastro de vómito lechoso congelado en la entrada, y la antorcha consumida en el interior. No había cuerpos, ni oro, ni señales de lucha, solo el frío de una ausencia profunda, una calma antinatural que congelaba la fe más que 1000 herejías. Wulfstan, el hombre de Dios, sintió un terror gélido que ninguna oración podía disipar. Atribuyó la desaparición a la magia pagana más oscura, a una intervención demoníaca que había borrado a Elara y a Ragnar de la faz de la tierra. La cruzada santa que había planeado se disolvió en un miedo mudo, una superstición más antigua que su propia fe. Los años pasaron, y la gente olvidó los nombres de Ragnar diente de lobo y la joven Elara. Sus sagas se desvanecieron, devoradas por un olvido más denso que la nieve. Pero el mundo, aunque aparentemente el mismo, no lo era. La plaga nunca llegó como una enfermedad, ni la guerra santa se desató. En cambio, una sutil distorsión se extendió, una quietud anormal. Los inviernos eran más largos, los sueños más vívidos y perturbadores. Las sombras se movían de forma antinatural, cuando nadie miraba. La locura del lobo, la maldición que había perseguido a la estirpe de Ragnar, no desapareció del todo. Ahora se manifestaba como una extraña melancolía, un susurro en los confines de la mente que instaba a los hombres a mirar las estrellas, con un asombro que no era suyo. El obispado y los jarls continuaron sus disputas, ciegos a la verdadera condena que se había cernido sobre ellos. El linaje de Elara, su nobleza, su pureza, se diluyó en la sangre sajona, pero el eco de su visión permaneció, un hilo tenue de conexión a lo insondable. Se convirtió en la base de nuevos cultos, susurrando de la gran quietud que había descendido. Ragnar, diente de lobo, y Elara, la joven cristiana, no encontraron redención ni victoria humana. En su lugar, se convirtieron en las puertas, los pilares vivientes de un umbral, que ahora separaba un mundo del que vino después. Su sacrificio, involuntario y terrible, no trajo paz, sino una calma de cementerio, el legado de una nueva era forjada en el abismo.
Y a veces, en las noches más largas, un corvo volaba sobre la tumba olvidada, sus ojos, no de ave, sino de algo que observaba con una paciencia eterna, esperando el momento en que las puertas se abrieran un poco más. Se esta saga tocou sua alma, então escute o chamado del Skald. A nossa jornada depende da força do nosso clã, e essa força é você. Você precisa se inscrever agora para que os deuses do algoritmo não te façam perder nossas próximas lendas exclusivas. Este é o momento de mostrar seu valor. Esmague o botão de like para alimentar nossa fogueira e inunde os comentários com suas reações sobre este final. Suas teorias são o ouro do nosso tesouro. E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros guerreiros do nosso clã entendem a importância destas ações. Não espere nem mais um segundo.